Muy bien, pues ahora vamos a dar paso a la predicación, que es una exposición de la Biblia, una exposición de las Escrituras. Hoy vamos a seguir viendo en Hechos, específicamente en el capítulo 2 de Hechos. Vamos a ver el texto que ya hemos leído, que era del 43 al 47. Sí que es verdad que la semana pasada tuvimos un sermón acerca de el primer sermón del apóstol Pedro. Esa predicación fue hecha la semana pasada en el culto que empezaba a las 11:30. Quiero decir, la serie que hacemos la solemos exponer en la primera reunión, pero la semana pasada hubo una predicación de esta serie que tuvo lugar en la segunda reunión. Así que bueno, está grabada y se puede seguir, la tenemos en YouTube publicada. Entonces, hoy ya pasamos a Hechos 2, del 43 al 47, que nos habla de la vida de los primeros cristianos. Nos dice este texto que en el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como digo, el tema de hoy es la vida de los primeros cristianos. Ya dijimos que la iglesia cristiana como tal nace en Hechos. Vamos a decir también que en un sentido no es así. ¿Por qué? Porque la Iglesia de Dios ha existido desde siempre, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, aunque no se usara el término iglesia, cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios en el futuro, cuando el Señor Jesucristo regrese y Él venga a buscar a su iglesia, vamos a estar reinando con Él todos los cristianos, todos los creyentes de la historia, no solamente los de Hechos de los Apóstoles en adelante, ¿verdad? David, Moisés, todos los que fueron salvados por el Señor en el Antiguo Testamento, hijos de Dios del Antiguo Testamento, ellos también pertenecen a la Iglesia universal de Dios. Así que esto es bueno saberlo. También es bueno distinguir entre la Iglesia universal y la Iglesia local. La Iglesia universal son todos los creyentes de la historia, todos los creyentes de la historia, verdaderos creyentes, y la Iglesia local es cada una de las congregaciones que están colocadas en las ciudades, ¿vale? Así que debemos pertenecer a las dos. Tenemos que pertenecer a una iglesia local y, por tanto, así pertenecemos a la Iglesia universal. Bien, hoy vamos a ver la vida de los primeros cristianos. De hecho, la semana pasada ya vimos un poquito acerca de la vida de estos primeros cristianos, porque pudimos ver en los versículos 41 y 42 la semana pasada que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que, si nos acordamos, el apóstol Pedro dio su primer mensaje cristiano, predicó del Señor Jesucristo en Jerusalén en ese día de Pentecostés, predicó a esa multitud y esencialmente les dijo que Jesús es el Señor y que ellos habían crucificado al Mesías y que eran culpables de ese delito. Él les enfatizó sus pecados. ¿Y qué ocurrió?
pues que la gente se compungió, se puso triste por su pecado. Dijimos que eso era necesario para ser cristiano. Hemos de sentir el peso de nuestra culpa en nuestros hombros, porque es de esa manera que el Señor nos lleva a Él. Porque cuando nos sentimos pecadores y culpables es cuando vemos nuestra necesidad de alguien que nos perdone y nos salve de nuestros pecados. Y ese alguien es el Señor Jesucristo. Entonces Pedro predicó de esa manera. ¿Y qué ocurrió? Pues muchos se arrepintieron y se unieron a la iglesia. De hecho, nos dice el texto de la semana pasada, aquí en Hechos 2, particularmente en el verso 41, que como 3.000 personas se unieron a la iglesia. Y en estas palabras del versículo 41 y 42 que vimos la semana pasada, también se nos dijeron algunas cosas que los cristianos hacían. Lo primero era que los cristianos recibían la palabra de Dios. Los que recibieron la palabra de Dios, ¿os acordáis? ¿Eso qué significa? Que eran personas que al escuchar la palabra de Pedro, que es en realidad la palabra de Dios predicada, ellos recibieron esa palabra, la creyeron, pero no solamente la creyeron como decir esto es verdad, lo cual es parte de recibir la palabra de Dios. Es algo mucho más profundo. Recibir la palabra de Dios es creerla, pero es hacerla tuya, es hacerla parte de tu vida, es lo que dirige tu vida, es lo que tiene más valor en tu vida. Para ellos, recibir la palabra de Dios significó una conversión, un cambio de vida completa, porque a partir de ese entonces Jesucristo empezó a ser el Señor de su vida. Entonces, tú has de recibir la palabra de Dios de esta manera, no simplemente decir, bueno, la palabra de Dios es verdad, es verídica. Bueno, hay gente que cree eso. Hay gente que cree en la veracidad de la palabra de Dios, pero después viven su vida a su manera. Y no es eso. Lo que se trata aquí es de recibir la palabra de tal manera que es la guía de tu vida, que el Señor Jesucristo se convierta en el Señor de tu vida, ¿vale? Entonces los cristianos recibían la palabra de Dios, también eran bautizados de adultos, también se añadieron a la iglesia. Dice la palabra que en aquel día casi 3.000 personas, en torno a 3.000 personas, se añadieron a la iglesia. También vimos que perseveraban en la doctrina, o sea, cada día se juntaban para aprender más acerca de la Biblia, acerca de las Escrituras que ellos tenían, y también perseveraban en la comunión. Esto es muy importante, vamos a ver hoy esto también. La vida cristiana es una vida de comunión con otros cristianos. Y también perseveraban en las oraciones. Esto fue lo que vimos la semana pasada al final de la predicación. Y vamos a continuar un poquito en esta línea, pero ahora ya centrados en este texto que empieza en el verso 43 hasta el 47. Que es lo que ya hemos leído al principio de esta reunión. ¿Qué aprendemos en este texto? Bueno, lo primero que yo quiero mencionar es esto: las señales de los apóstoles. Las señales de los apóstoles. Esto es lo primero que quiero resaltar en esta mañana. Este es el punto 1. Fijaos lo que dice el versículo 43. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Veis? En el día de Pentecostés se vieron maravillas, se vieron eventos extraordinarios y espectaculares. Por ejemplo, el hecho de que estos creyentes eran capaces de hablar en otros idiomas conocidos, y las personas que estaban allí lograban entender a estos
hebreos hablando en lenguas que no eran suyas en realidad. Dios les dio esta capacidad de lenguas para transmitir la verdad de Jesucristo a estas personas que venían de visita a esta festividad de Pentecostés. Con lo cual es un evento totalmente espectacular, totalmente histórico, fuera de lo común, fuera de lo normal, porque eran maravillas de Dios. Era una manifestación del poder de Dios muy particular, muy singular en este momento de la historia. Y se nos dice aquí que fruto de esto sobrevino temor a toda persona. Esto llamó la atención, esto no era normal, había temor en el ambiente, porque decían, bueno, aquí está ocurriendo algo que no es normal, no es natural. Y después se dieron muchas más maravillas. Los apóstoles sanaban a las personas, había resurrecciones, era algo en el que Dios estaba operando, trabajando de una manera totalmente extraordinaria en el primer siglo. Entonces, bueno, en estos primeros meses y pocos años. Entonces, lo que vemos es que en el nacimiento de la Iglesia cristiana hubo manifestaciones extraordinarias del poder de Dios. Y nos dice aquí que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, y fijaos, esto es lo que quiero resaltar, y señales eran hechas por los apóstoles. Y yo quiero resaltar dos cosas. Lo primero es la palabra señal y lo segundo es la palabra apóstol. ¿Por qué la Biblia habla aquí de señales? ¿Por qué la Biblia habla aquí de señales? Las señales, ¿qué objetivo tienen? Cuando tú vas por la autopista y ves una señal, ¿qué te está diciendo la señal? Te está apuntando, ¿no? Ve por aquí, gira a la derecha, gira a la izquierda. La señal en sí misma no tiene mucho valor, por decirlo así. Lo que tiene es una función de apuntarte a otro lugar. La señal simplemente es un instrumento, es un medio que te envía a otra parte. Del mismo modo, las señales que se ven en el Nuevo Testamento de la Biblia tienen el objetivo de apuntarte a otro lugar. Lo que están haciendo te están señalando que estas maravillas provienen de Dios. Son pruebas de que Jesucristo verdaderamente era el Señor. Son pruebas, son acreditaciones que cuando los apóstoles hacen estas señales, ¿para qué sirven? Para que la gente crea que estos hombres verdaderamente vienen de Dios. ¿Veis? Las señales son acreditativas, dan crédito, son pruebas que hacen, Dios las provocó para que la gente creyera en el Señor Jesucristo, para que supieran que estos hombres tenían un mensaje que verdaderamente venía de Dios, porque solamente Dios es capaz de hacer estas maravillas. ¿Entendéis la función de las señales? Esto es importante, porque esta es la esencia de las señales de los apóstoles. Fijaos en esa palabra, los apóstoles. Vemos aquí que esta capacidad de hacer maravillas, de hacer milagros, fue dada en primer lugar como un don apostólico. Eran los apóstoles que tenían esta capacidad y ellos tenían este don sobrenatural que Dios delegó sobre ellos con la finalidad de que el mensaje de Dios fuera avalado, fuera acreditado, para que tuviera credibilidad. Entonces, esta es la función que tienen las señales de los apóstoles. Les daba autoridad, ¿verdad? Les daba credibilidad a su mensaje. Y esto es lo primero que yo quería comentar, esta particularidad de estas señales de los apóstoles.
En segundo lugar, lo que vemos aquí en esta primera comunidad cristiana es que los que pertenecían a esta iglesia del Nuevo Testamento eran personas que habían creído. Dice aquí el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Algo que caracteriza a la iglesia es que es una comunidad de fe. Nos une una misma fe. En una iglesia, por definición, en el cuerpo de la iglesia, solo debería haber personas que crean en el Señor Jesucristo. Ojo, con esto no estoy diciendo, lógicamente, que puedan venir invitados, ¿verdad? Podemos tener visitas e invitados que todavía no crean en el Señor Jesucristo. Eso nos alegra mucho. De hecho, estaríamos encantados de que la iglesia hubiera muchas visitas de gente que todavía no crea en el Señor Jesucristo. Ese es nuestro propósito, poder comunicarles a esas personas acerca del Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos de la iglesia, no hablamos simplemente de un grupo de personas así que no está definido, no. Lo que es la membresía de la iglesia, ¿vale? Lo que la Biblia llama el cuerpo de la iglesia. Esas personas que pertenecen a la iglesia. Ese cuerpo de la iglesia está conformado por creyentes, por personas que han declarado, que han manifestado su fe en el Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Veis? Los que se reunían tenían algo en común. Habían creído. Y cuando hablamos de creer en el Señor Jesús, siempre acuérdate de una cosa. Creer, cuando hablamos de la fe cristiana, no solamente hablamos de aceptar hechos, de decir esto es verdad. Bueno, creer en el Señor Jesucristo también incluye eso. Pero la palabra fe en la Biblia, la palabra creer, tiene una cosa que es muy importante, una componente que es muy importante, y es la confianza. O sea, creer en Jesús es confiar en Jesús. Es confiar en que Él es tu Salvador. Es confiar que si el día de mañana tú vas a morir, tú sabes que vas a ir a la presencia de Dios, vas a tener tus pecados perdonados gracias a Jesucristo, que es tu Salvador. Eso es creer. Creer es mucho más que decir Dios existe. Se suele poner el ejemplo de los demonios, ¿no? Los demonios son más crédulos que los hombres. Los demonios son más crédulos, creen más que los seres humanos. Porque los demonios no tienen problema con reconocer a Jesucristo como Hijo de Dios. Lo tienen clarísimo, vamos. Eso lo tienen clarísimo. Reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero ¿de qué les sirve esa fe mental? En su corazón no aman a Jesucristo. Digo esto porque los seres humanos son incluso peores, porque ni siquiera creen en la existencia de Jesucristo. Lo cual coloca al ser humano pues donde pertenece. El ser humano es un ser vil, es un ser rebelde ante Dios, hasta que Dios le toca el corazón, ¿no? Y le convierte. Entonces, qué importante es entender esto. Pertenecer a la iglesia cristiana significa ser de aquellos que han creído. Y no es creer en 4 reglas, no es creer en 4 mandamientos, es creer de corazón, de una manera personal, en el Señor Jesucristo. Has conocido a Jesucristo de una manera personal. Cuando te hablan de Jesucristo, tú sientes que Él es tuyo, es tu Señor, y tú confías en Él, y caminas con Él cada día de tu vida. Él es todo para ti.
Eso es creer en el Señor Jesucristo. Y la Iglesia está compuesta de ese tipo de personas. Entonces, como estamos viendo aquí, estamos viendo las características de esta iglesia primitiva y hemos dicho también que está compuesta por los que creen, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más características vemos en esta iglesia? Y que también deberíamos ver en nuestra iglesia y en todas las iglesias cristianas. Es que estaban juntos. Versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos. Y aquí vemos otra característica de la iglesia cristiana. Los cristianos se juntan. Los cristianos viven en sus casas, con sus familias, lógicamente, pero tienen una convivencia constante con los demás cristianos de su iglesia local. Es una fe que se vive no en solitario. La fe cristiana se vive en comunidad. Esto es por definición, ¿vale? Si tú eres creyente o tú quieres ser creyente, tú tienes que relacionarte con otros cristianos. Tienes que reunirte con otros cristianos. Y esto no cuesta mucho para el cristiano. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano se convierte, de verdad, Dios mismo pone su Espíritu Santo en su corazón. Y es el propio cristiano que anhela estar con sus hermanos, ¿vale? Porque el amor de Dios ha sido colocado en su corazón de tal manera que ahora lo que él busca es estar cerca de la familia de Dios, que es la iglesia. Entonces, los creyentes de verdad, los que se han convertido, anhelan reunirse con sus hermanos. La religión cristiana no es una religión de hacer la vida de una manera solitaria. Eso pudiera sonar muy espiritual, ¿no? Cuando dicen, no, yo no necesito una iglesia donde reunirme para ser cristiano. Pues eso de espiritual no tiene nada, porque va en contra de lo que Dios dice. Así que vamos a olvidarnos de esa idea. Me hace mucha gracia, una vez leí un artículo que hablaba de esos cristianos que dicen que ellos pueden vivir sin necesidad de una iglesia. Claro, esto no es posible. Esto es un sinsentido, al menos dentro de la palabra de Dios. Siempre vemos en la Biblia que los creyentes pertenecen a una congregación. Y este artículo hablaba de que esto sería equivalente a decir que tú perteneces a un gimnasio universal, pero no ves necesidad de ir a un gimnasio local. ¿Te imaginas? No, yo pertenezco al gimnasio universal, pero yo no tengo necesidad de ir al gimnasio local. Y entonces, ¿dónde haces los ejercicios? ¿Dónde practicas tu fe? ¿Dónde te esfuerzas? ¿Dónde haces tus ejercicios espirituales? ¿Entendéis la idea? De que eso de pertenecer a la Iglesia universal es una realidad, pero en términos prácticos del día a día, de tu vida espiritual, donde tú tienes que ejercitar tu fe, donde creces en tu fe, donde tu fe es ejercitada, donde tú vas creciendo espiritualmente, no es en la iglesia universal, es en la iglesia local. Ese es el gimnasio. Es ahí donde te relacionas con los hermanos. Es ahí que aprendes a soportar a los hermanos. Es ahí donde aprendes a perdonar a tus hermanos. Es ahí donde cantan los cánticos. Algún día cantaremos como iglesia universal, pero por ahora cantamos como iglesia local. Entonces necesitamos pertenecer a una iglesia. Debemos pertenecer a una iglesia.
para ser cristianos. Es lo que caracteriza a los creyentes. Pertenecen a una iglesia local. Por eso, en esta iglesia y en las iglesias cristianas existe lo que se llama una membresía, ¿vale? No todas las personas que vienen a las reuniones son miembros de nuestra iglesia. Solamente aquellos que han manifestado su fe en el Señor Jesucristo, solamente aquellos que se han bautizado como adultos y solo aquellos que han declarado un compromiso personal con la iglesia pasan a ser miembros de nuestra iglesia. Y esto no es ninguna élite, ni lo hacemos con ningún ánimo de marginar a nadie. Simplemente lo que tratamos es que a la iglesia pertenezcan personas como las que vemos aquí en el Nuevo Testamento, personas que hayan recibido la palabra de Dios. Bien, ¿qué más vemos aquí? Hemos visto que estos creyentes estaban juntos, ¿no? La importancia de estar juntos. Algo que vemos en este texto y que define a la iglesia cristiana es eso, que es un único cuerpo. Todo lo que tiene que ver con la unidad, con ser unánimes, con estar juntos, es algo que está en la esencia de la iglesia y está en este texto muy claramente reflejado. ¿Qué más vemos aquí? Cuarta característica. Hemos hablado de las señales de los apóstoles, hemos hablado que los creyentes son los que se reúnen, los que han creído. Tercero, que estaban juntos. Cuarto, vemos algo aquí que es que vendían sus propiedades y compartían sus bienes. Vamos a entender esto un poco más. Dice aquí el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Bueno, lo que yo quisiera decir aquí, primeramente, es que al menos en la historia de la Iglesia, estos versículos no se han interpretado mayoritariamente como una norma que obligue a los cristianos a vender sus casas y a ponerlas en común. Eso no lo vemos en la historia de la Iglesia. Puede que se diera en este momento, porque lo pone el texto, pero los cristianos históricamente no han vendido sus propias propiedades para venderlas y ese dinero obligatoriamente repartirlo entre todas las demás personas, como si fuéramos comunistas, ¿vale? Eso no lo vemos en la historia de la Iglesia, porque considero que la Iglesia no ha interpretado este texto en concreto como una norma literal. Más bien debemos quedarnos con el principio. ¿Cuál es el principio? Debemos preocuparnos por los hermanos en necesidad. Debemos preocuparnos por los hermanos que están en necesidad. Aquí vemos un contexto de necesidad. Dice aquí, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Según la necesidad de cada uno. ¿Esto qué quiere decir? Que los hermanos se preocupaban los unos por los otros. Había una preocupación por la necesidad de los hermanos. Y esto es lo que nosotros debemos practicar. Esto es lo que debe caracterizar a una iglesia cristiana. Tenemos que preocuparnos por la necesidad de los hermanos y en la medida que podamos apoyarles en esa necesidad. Esto lo hacemos a veces con una ofrenda especial. Es una manera anónima de ayudar a un hermano. Algunos hermanos cogen un sobre
y ponen el nombre del destinatario, porque a lo mejor saben de alguien que lo está pasando mal en la iglesia, con el nombre de esa persona. Es un acto libre, voluntario, de amor, porque nos preocupamos los unos por los otros. Y esto siempre debería ser así. Tenemos que preocuparnos por la necesidad de los demás hermanos y no ser indiferentes a esa necesidad. Entonces yo creo que este es el principio con el cual debemos quedarnos. Debemos preocuparnos por las necesidades físicas de nuestros hermanos y tenemos que intentar ayudarles en la medida que sea posible. Se preocupaban unos por otros. Número 5. Perseveraban unánimes. Perseveraban unánimes. La iglesia cristiana es una comunión de creyentes, es un grupo de creyentes que perseveran. Los cristianos tienen que perseverar. Esto es lo que llamamos el crecimiento espiritual. No podemos quedarnos estancados. Tenemos que crecer. Somos piedras vivas, ¿no? Entonces, como cualquier ser vivo crece, el creyente tiene que crecer en su fe. Y aquí vemos que estos creyentes perseveraban unánimes. Fijaos en el versículo 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Me quiero quedar con estas primeras palabras del verso 46. Y perseverando unánimes. Perseveraban unánimes. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos iban progresando en su vida cristiana y no lo hacían solos, lo hacían unánimes, lo hacían juntos. ¿Esto qué significa? ¿Cómo lo traducimos a hoy? Pues básicamente es que la forma de crecer como creyentes, crecer en nuestra fe, crecer en saber más acerca del Señor Jesús, entender un poco más acerca de la Biblia, ser un poquito más santos, es lo que se llama la santificación en la Biblia, ¿verdad? Los creyentes necesitan progresar en su vida cristiana. ¿Y cómo haces eso? Lo haces junto a tus hermanos en la iglesia local. ¿Para qué venimos los domingos? Venimos para perseverar. ¿Para perseverar en qué? Pues perseveramos en el conocimiento de las Escrituras. Perseveramos en nuestra santidad, para ser un poco más santos, para que cuando venga el Señor Jesucristo podamos ser limpios delante de Él. Perseveramos en las oraciones, perseveramos en los cánticos, en las alabanzas. Todas esas actividades, las cuales tenemos que hacerlas de corazón, es el ABC del cristianismo, de la vida cristiana. No hay vida cristiana sin una vida de perseverar unánimes, juntos, como iglesia. Por eso nos reunimos. Y esto es lo que hacían estos cristianos. Dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, hermanos, si somos creyentes, necesitamos pertenecer a una iglesia y necesitamos progresar espiritualmente a través de escuchar predicaciones, a través de estar con nuestros hermanos y hablar con ellos. Eso es tener comunión. A través de estudiar las Escrituras juntos, entender esas Escrituras para que el Espíritu de Dios aplique esa verdad a nuestra vida y que poco a poco vayamos creciendo espiritualmente. Esto es lo que hacían estos hermanos. Vamos terminando. Algunas cosas más que son un poco curiosas, ¿no? Pero son bíblicas. Estos hermanos comían juntos. Comían juntos, ¿vale? Esto no es tan difícil, ¿no?
Si te invitan, para allá vamos, ¿no? Eso no nos cuesta. ¿Quién rechaza una buena comida? A todo el mundo le gusta una buena invitación. Pero tenemos que decir que para los creyentes el comer, en un sentido, es un acto bíblico, porque es un acto de comunión. Y siempre animamos, y ahora sin bromas, a que nos invitemos unos a otros a nuestras casas y compartamos comidas juntos, porque es un acto fraternal. Y nosotros los creyentes no solamente deberíamos disfrutar de la comida como tal, que yo sé que ya lo hacemos, pero deberíamos aprovechar esas comidas también para hablar del Señor y para hablar de nuestra fe. Claro que podemos hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Del fútbol y tal, y bueno, de esas cosas, de la política de vez en cuando, pues bien, podemos hablar de otros asuntos. Pero lo que yo quiero decir aquí es que cuando nos sentemos a comer, hermanos, como hermanos, saquemos la conversación de la iglesia y saquemos la conversación del Señor, hablemos del Señor, que nuestras comidas sean en torno a la fe. Estos hermanos comían juntos y fijaos cómo comían, con alegría y sencillez de corazón. Una pregunta interesante: ¿por qué había alegría en las comidas de estos hermanos? Lo que nos está diciendo la Biblia es que estos hermanos comían juntos con alegría. Las comidas de estos hermanos se caracterizaban porque había alegría en esas comidas. La pregunta es: ¿por qué había alegría? ¿Porque había un buen trozo de carne en la mesa? ¿Había alegría? Bueno, en parte habría alegría por eso. Pero yo creo que había alegría, primero, por el amor fraternal. Estaban contentos de estar con los hermanos. Les alegraba ver a los hermanos. No era una pesadez estar con los hermanos, era un gozo estar con los hermanos. Y también les debía alegrar poder compartir acerca de su Señor juntos, ¿no? Esa es la alegría de la comida cristiana, de que podemos estar con los hermanos y podemos hablar y gozarnos del Evangelio juntos. ¿Nos gozamos en el Evangelio en nuestras comidas cristianas? Debería ser así, debería ser así. Así que, hermanos, cuando comamos juntos de nuevo, gocémonos en el Evangelio, más de lo que lo hacemos. No nos olvidemos. Hablemos de las maravillas del Evangelio en nuestras comidas cuando nos juntemos. Y no solamente hablemos de cosas que en realidad no son importantes. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sencillez de corazón. Eso define al creyente de por sí. El verdadero cristiano es alguien sencillo, alguien humilde, alguien que no va de adornos, alguien que no va de cosas muy llamativas. El creyente es sencillo por definición. Entonces nuestras comidas han de ser caracterizadas también por una actitud de sencillez en el carácter cristiano. Vamos a ir acabando. Octava cosa que vemos aquí: estos hermanos alababan a Dios, decían, dice aquí, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, alabando a Dios. Eran hermanos que verdaderamente adoraban a Dios cuando estaban juntos. Y volvemos a decir qué importante es la adoración cristiana de corazón, tanto aquí en la iglesia como en nuestras casas cuando nos reunimos. Adoramos a Dios de corazón, de verdad, cuando nos juntamos. Esto no lo podemos dejar pasar, porque es esencial, es lo que caracteriza a los creyentes, la alabanza
hermanos. Debemos ser adoradores. Debemos ser adoradores. Yo sé que a veces miramos a otras iglesias, ¿no?, que tienen más música y más cosas, y más guitarras y más pianos, y tendemos un poco a compararnos, ¿no? Y decimos, bueno, nosotros no cantamos tanto, porque como somos más, como analizamos más la Biblia, y como que nos sentimos un poquito orgullosos de eso, ¿no? Pues qué error. Qué error, porque, hermanos, deberíamos ser adoradores y deberíamos definirnos como una iglesia que tiene la adoración como algo muy central. No solo en los cánticos, en las oraciones también, en todo lo que hagamos. Solo quiero decir, hermanos, que no podemos dejar la adoración de lado en nuestra iglesia. Y tenemos que practicarla de corazón a través de todos esos medios que Dios nos da. Que seamos una iglesia caracterizada por la alabanza a Dios. Por la alabanza a Dios. Que seamos una iglesia pasional, apasionada por Dios en la adoración. Y terminamos con una verdad también que dice aquí: el Señor añadía a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia es un grupo de personas que han creído en el Señor Jesucristo. Esto ya lo hemos visto. Y algo que es un sinónimo es que la iglesia es un grupo de personas salvadas. Salvadas. La Biblia nos dice que el ser humano necesita salvación. ¿Salvación de qué? Salvación del pecado y de sus consecuencias. Dice la Biblia que los seres humanos, por naturaleza, somos pecadores y estamos condenados al infierno a causa de nuestros pecados en contra de Dios. Dios es un juez justo y santo, y debido a nuestros pecados delante de Él nos tiene que juzgar. Habrá un día en el que todos seremos juzgados. Todos vamos a comparecer delante del tribunal de Dios y Él nos va a juzgar. A causa de nuestros pecados, nosotros vamos a ser considerados culpables, a menos que tengamos un abogado. Dios, en su amor, ha provisto ese abogado. Ese abogado es el Señor Jesucristo. Si tú hoy confiesas tus pecados a Dios, si tú hoy sientes y reconoces el peso de tus pecados, y tú pides perdón a Dios de corazón, y tú confías en el Señor Jesucristo como el Señor de tu vida, como el que te puede salvar, entonces tú puedes ser de aquellos que han sido salvados por el Señor. La pregunta es: ¿has sido tú salvado por el Señor? ¿Has sido tú salvada por el Señor? ¿Qué significa ser salvada? ¿Qué significa ser salvado? Significa haber tenido tus pecados perdonados por Dios. Es haber experimentado el peso de tu maldad sobre tus hombros, haber experimentado el peso de tu culpabilidad delante de Dios, y has visto eso claramente en ti. Y al haberlo visto, has dicho: necesito que alguien limpie estos pecados. Y has entendido
que Jesucristo es el único que te puede limpiar. Y entonces has sentido este profundo dolor y esta profunda tristeza y has ido al Señor Jesús y le has dicho: Señor, perdóname por mis pecados. Y te ruego, Señor, que tú me limpies de estos pecados y que tú me conviertas. Quiero ser cristiano. Y has iniciado una nueva vida. Eso es ser salvado. Haber experimentado no solo la culpa de tus pecados, pero también haber experimentado la buena noticia de el perdón de tus pecados. Has comprendido ese perdón y lo has sentido en tu vida y has abrazado al Señor Jesús como tu Salvador, tu Señor, y ahora quieres vivir para Él. Esto que he intentado describir no es tan fácil de describir, pero cuando lo vives es algo real. Es lo que significa la salvación. De este modo ya no tienes que temer al infierno, porque ahora vas a ir al cielo, has sido perdonado. Y esto es lo que estos creyentes habían vivido. Y dice aquí: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso significa que hoy en día también el Señor va hablando a la gente. Yo digo estas palabras, yo no tengo ningún poder, yo no tengo ninguna capacidad para convencer a nadie, pero el Señor sí, y el Señor utiliza su palabra para llamar a sus escogidos. Si tú hoy notas que la palabra de Dios, que Dios mismo te está llamando, ve con Él. No cierres tu corazón. Busca más acerca de Él. Anhela más, entender un poquito más. Quizá hoy no comprendas del todo qué significa ser cristiano o qué significa ser salvado, pero síguele. Sigue por este camino para aprender más acerca del Señor Jesús. Hermanos, terminamos. Esta iglesia de Hechos era una iglesia excepcional en un sentido, porque veía las señales de los apóstoles, pero en muchos sentidos era una iglesia como debería ser la nuestra. Eran personas que habían creído, eran personas que compartían tiempo juntas, eran personas que se preocupaban de las necesidades de las demás personas creyentes. Eran personas que progresaban, que perseveraban unánimes. Eran personas que comían juntas, personas que tenían alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y llegaron a pertenecer a la iglesia porque Dios mismo les había llamado, les había hecho un llamamiento al corazón y les había añadido a la iglesia porque eran personas escogidas por Dios. Amén.